Mientras Shawnli todavía estaba procesando lo sucedido, escuchó decir al rey que trajeran al asesino. Vemos que los guardias obedecen y traen a Shawnli a donde él. Y al estar cerca lo hicieron arrodillar. Shawnli, al verse confundido por no saber si el rey era la estatua, lo miró a los ojos para comprobarlo. El rey, al sentir su mirada, lo miró fríamente y le preguntó qué es lo que estaba mirando. Antes que Shawnli pudiera responder su pregunta, escuchó decir al hombre pelirrojo que estaba al lado del rey que Shawnli parecía muy sospechoso por su forma de vestir y por la forma en la que mira a su alrededor. Cuando Shawnli escuchó lo que dijo, se dio cuenta que si decía que venía del futuro, ellos lo matarían de inmediato, así que solo pudo quedarse en silencio, mientras oía todo lo que se decía de él. Shawnli, mientras estaba ahí, arrodillado, pensaba que es razonable que ellos desconfiaran de él. Pero se dice a sí mismo que como ya lo encontró, no quiere volver a sentir el dolor de perderlo de nuevo. El rey, al ver que no decía nada, se levanta y va hacia donde Shawnli. Al ya estar cerca, estiró su mano. Shawnli, al verlo, recordó a la estatua y pensó que el rey también era bueno, así que confiado estiró su mano. Pero al levantar su mirada, vio que un guardia le dio al rey un cuchillo. Shawnli, al verlo, se quedó helado, viendo cómo el rey le sonreía maquiavélicamente. Y en menos de un segundo, vemos cómo el rey le clavó el cuchillo en el brazo. Al sentir el dolor, Shawnli gritó en desesperación, mientras que el rey le decía que este es su castigo por intentar asesinarlo. Shawnli vio que el rey agarró su cabeza y acercó el cuchillo a su ojo, diciéndole que si seguía mirándolo así, ya no necesitaría sus ojos. Al verlo actuar así, Shawnli lo miró con miedo y desesperación. El rey, al ver que se había ensuciado, soltó bruscamente a Shawnli, diciéndole a sus guardias que si no los iban a hablar en 3 días, no importa si lo dejaban vivo o muerto. Shawnli, al sentirse tan asustado, se repetía a sí mismo que él no podría ser la estatua, ya que la estatua siempre lo protegía, pero el otro solo era un tirano que quería matarlo. Cuando el rey terminó de hablar, los guardias agarraron a Shawnli y se lo llevaron. Debido al miedo que tuvo, Shawnli terminó perdiendo el conocimiento. Al despertarse, vio que lo habían dejado en una habitación y que lo habían curado. Al pensar en lo que había sucedido, cansado mentalmente, Shawnli se dice a sí mismo que aunque quería ver a la estatua de nuevo, no quería viajar al pasado. Al terminar de poner sus pensamientos en orden, se decide firmemente a que debe sobrevivir. Así que intenta escapar, sin que nadie se dé cuenta. Pero al abrir la puerta, se encuentra con el chico pelirrojo que estaba antes con el rey. El pelirrojo, al verlo, se le acercó cariñosamente y fríamente le preguntó si planeaba escapar. Shawnli, al verse descubierto, empezó a fingir que era un imbécil. Así que tímidamente le dijo que había perdido la memoria y no recordaba nada de lo sucedido. El pelirrojo, al verlo actuar así, se quedó helado. Al ver que no respondió, Shawnli pensó que no le había creído. Pero en ese instante, el pelirrojo, al verlo actuar así, quiso seguirle el juego a Shawnli, así que le respondió: «Oh, pobrecito, te encarcelamos por error. Debería dejarte ir, ¿verdad?». Pero al terminar de decir eso, se le acercó y sarcásticamente le dijo: «Pero mira que tenemos aquí. Tu vendaje está bien puesto. ¿No que tenías amnesia? ¡Qué curioso!». Shawnli, al escucharlo, tímidamente le respondió: «Solo lo enrollé. Soy bueno, ¿verdad?». Los dos, al verse así, ya no aguantaron más sus actos y se separaron sintiendo asco. Luego de lo sucedido, el pelirrojo sacó de su ropa el collar de Shawnli y le dice sarcásticamente: «Ya que perdiste la memoria, no recordarás esto, ¿verdad?». Shawnli, al ver su collar, se enojó, pero solo le respondió que un collar con sangre trae mala suerte. El pelirrojo, al escuchar su respuesta, sarcásticamente le dijo: «Ya que no es tuyo, lo voy a tirar», y lo tiró fuera de la puerta. Y luego se fue. Shawnli, al ver que ya se había ido, desesperadamente fue a recoger el collar, sin darse cuenta que el pelirrojo lo estaba observando desde afuera. El pelirrojo, al verlo estirar su mano, la aplastó y recogió el collar, diciéndole: «¡Qué mal! Te volviste a lastimar». Shawnli, al verlo de nuevo, con el collar en su mano, enojado quiso quitárselo, pero un guardia lo agarró y lo detuvo. Al verlo ya sujeto, el pelirrojo se le acercó y le dijo fríamente: «¿Cómo te atreves a mentirme? Soy el consejero del rey. Si fuera a crear tus mentiras, no sería digno de mi título».
El pelirrojo, al terminar de hablar, se percató que el rey los observaba desde un lado, así que les ordenó a los guardias que lo encarcelaran y solo le den agua. Shanli, al verse encadenado de nuevo, maldice al pelirrojo en su mente. El pelirrojo, al terminar, se dirige hacia donde el rey. Al verlo, se acerca y le muestra sus respetos, y le comienza a informar que ha cumplido sus órdenes, y que es muy extraño lo sucedido con ese joven. El rey, al escucharlo, le responde vagamente que tal vez haya sido obra de los dioses, y comienza a chancar con una joya un fruto. El pelirrojo, al ver lo que hacía el rey, le preguntó ansiosamente: ¿por qué utiliza una joya preciosa para aplastar unos simples frutos? El rey, al escucharlo, le respondió que es muy práctico de usar. El pelirrojo, al escucharlo, le preguntó al rey si no creía que el color y la forma de esa joya eran muy inusuales. El rey, al escucharlo, no dijo nada y siguió comiendo la fruta. Al ver el comportamiento inusual del rey, el pelirrojo, con curiosidad, le preguntó por qué no asesinó a Shanli como lo hizo con los otros asesinos. El rey, al escucharlo, seriamente le respondió que Shanli tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, así que él quiere descubrir su verdadera intención. El pelirrojo, al escucharlo, recordó que cuando Shanli apareció, lo primero que hizo fue correr hacia el rey y besárselo. Él, al recordar esa escena, se rió y se dijo a sí mismo que no le molestó ver la escena. Ya al terminar su conversación con el pelirrojo, el rey se levanta y le dijo que por ahora solo lo mantenga vivo y vigilado, y luego se fue. En ese momento llega un guardia alterado donde el pelirrojo, diciéndole que el chico ha tomado a un guardia de rehén. El pelirrojo, al oírlo, apuradamente se levantó y fue a la habitación de Shanli. Al entrar, vio que tenía preso a un guardia. Shanli, al verlo, le dijo que él era un mensajero de Dios y que vino a cumplir una misión. Al ver que tenía toda la atención del pelirrojo, le dijo que le regresara su collar y lo liberara. El pelirrojo, al escucharlo, maquiavélicamente le sonrió y le dijo que conmigo esos truquitos no funcionan. Al ver que no le creían, Shanli hizo aparecer fuego ardiente al lado del pelirrojo. El pelirrojo, al ver lo que hizo, se alertó y le dijo: ya que eres el protegido de los dioses, te enviaré de regreso al lugar de donde viniste. Al terminar de decir eso, aparecieron varios arqueros preparados para disparar encima de él. Shanli, al ver lo que estaba pasando, no supo qué hacer. Al ver su desesperación, le dijo fríamente: verás, lo que más odio es que me amenacen. Al terminar de hablar, dio la señal y empezaron a disparar. Shanli, al ver que disparaban, se puso delante del guardia intentando protegerlo, pensando que por el rey perdería su vida. Al terminar de disparar, el pelirrojo se acercó a Shanli y lo miró confundido. Y lo mismo pasaba con Shanli, que al no sentir dolor, no entendía lo que estaba pasando. Así que se dio la vuelta y vio que todas las flechas en el suelo eran falsas. Al levantar su mirada, vio con duda al pelirrojo, pero este solo le arrojó su collar de vuelta. Al tenerlo de vuelta con él, con duda le preguntó al pelirrojo por qué se lo devolvió. El pelirrojo, al escucharlo, tranquilamente le respondió que cuando una persona se encuentra en una crisis, muestra su verdadera personalidad, pero él demostró que no era tan malo, ya que protegió al guardia antes que a él. Vemos que el guardia, que estaba de rehén, al ver que estaba libre, fue corriendo donde sus compañeros, llorando, diciéndoles que pensó que lo matarían. Los demás guardias, al escucharlo, trataron de calmarlo, diciéndole: ¿cómo podríamos lastimarte si somos compañeros? El pelirrojo, al ver toda esa conmoción, se acercó más a Shanli y le dijo que él no le desagradaba y le estiró su mano queriendo ayudarlo a levantarse. Shanli, al escucharlo, le agarró la mano diciéndole que a él tampoco le desagradaba. Después de eso, el pelirrojo le dijo a Shanli que lo liberaría. Al escucharlo, Shanli le creyó, pero después escuchó decir al pelirrojo que sanaran sus heridas y luego se lo enviaran a la biblioteca. Shanli, al escucharlo, le preguntó: ¿no dijiste que ibas a liberarme? Pero antes de que pudiera objetar, los guardias se lo llevaron. El pelirrojo, al verlo irse, pensaba que la corazonada del rey era correcta y que este asesino tenía algo especial. Ya al llegar a la biblioteca real, Shanli se pone a leer lo que le pasó al pelirrojo, pero se dio cuenta que él no entendía nada. El pelirrojo, al enterarse, enojado, empieza a decirle: entonces, ¿eres analfabeta? En ese caso, ¿para qué te quiero aquí si no puedes escribir ni un solo documento?
Xianli en blanco pensaba que aunque había visto muchos jeroglíficos, estos eran escrituras antiguas que él todavía no había estudiado. En ese instante llegó un sirviente apurado, diciéndole al pelirrojo que tenían problemas. Él al escucharlo le dijo que Xianli iría en su lugar. Asombrado le preguntó: ¿yo? Cuando ya se estaba dirigiendo al lugar, Xianli sintió que lo seguían, así que gritó libertad. El guardia que lo seguía, al escucharlo, corrió desesperadamente a buscarlo, sin darse cuenta que todo esto era una trampa de Xianli. Al ver que funcionó, se puso detrás de él y con una roca lo dejó inconsciente. Al verlo así, decidió dejarlo en un lugar seguro. Xianli, al terminar de cambiarse, se dice que para sobrevivir aquí debe tener oro, así que se dirige al edificio de expedientes. Al llegar empieza a rebuscar, pero ve que todo está oscuro y no puede ver nada. Sin darse cuenta, se voltea y ve a un hombre con una antorcha de oro. Así que decide acercarse y preguntarle si podría prestarle su antorcha. Al no recibir respuesta, pensó en irse, pero en ese mismo instante el hombre le entregó la antorcha. Xianli, al ver la antorcha en su mano, le agradeció profundamente, pero al tratar de ver quién era, vio que era el rey, quedándose así congelado. El rey, al ver que no se movía, le preguntó si necesitaba algo más. Al escucharlo, inconscientemente soltó la antorcha. Al escuchar el ruido, el rey le preguntó qué es lo que estaba haciendo, pero al no reconocerlo, le preguntó: ¿tú eres? Xianli, al oírlo, pensó que el rey lo había descubierto y se asustó, pero luego lo escuchó decir si él era el nuevo soldado que había contratado el pelirrojo. Al verlo todavía confundido, él le preguntó cómo se llamaba. Xianli, al oírlo, le dijo que su nombre era Li y le preguntó cómo se llamaba él. El rey, al escucharlo, le dijo que lo puede llamar Mimi. Xianli, al escucharlo, se da cuenta que el rey piensa que no lo ha reconocido. Mientras se queda pensando, el rey le preguntó si no seguiría buscando el documento que le habían encomendado. Al escucharlo, se arrodilló para recoger la antorcha y le respondió que comenzaría a buscarlo ahora. Mientras Xianli hacía la finta de buscar, se dice a sí mismo el nombre del documento que estaba buscando, sin darse cuenta que el rey lo oyó y le dijo que él tenía el documento que él buscaba. Al escucharlo en su mente, se dijo: ¿qué coincidencia es esta? Al saber que lo tenía, Xianli le dijo que se tomara su tiempo en leerlo, que él le esperaría. El rey, al escucharlo, le dijo que ya no lo necesitaba y que venga por él. Xianli, al oírlo, resignado fue, no sin antes agarrar un polvo que estaba sobre la mesa, para así protegerse si algo salía mal. Al ya estar cerca, el rey le preguntó si este era el volumen que él buscaba. Al oírlo, le respondió que si él le podría decir cómo se llamaba el volumen, ya que él no sabía leer. Después de decir eso, se percató que el rey se acercó a él. Al tenerlo demasiado cerca, se preguntaba qué es lo que planeaba hacer el rey. Al tener toda su atención, el rey le dijo: ya que no sabes leer, yo te puedo enseñar. Pero al no escuchar su respuesta, le seguía diciendo que ellos dos podrían aprender juntos, ya que él tampoco podía entender algunas escrituras. Xianli, al escucharlo, sorprendido, le preguntó: ¿tú tampoco sabes leer? El rey, al oírlo, sorprendido, le respondió que no, pero sabía lo suficiente para enseñarle. Al ya terminar sus preguntas, el rey comenzó a enseñarle. Xianli, al verlo así, se empieza a preguntar si él de verdad es un tirano o esta es solo una de sus facetas. El rey, al sentir su mirada, lo voltea a mirar y le pregunta en qué está pensando. Xianli, todavía distraído, se pregunta si él es la sombra del hombre que conoció. Xianli, al recobrar el sentido, le responde que no era nada importante. En ese mismo instante, los dos sintieron que alguien había entrado a la habitación. Xianli, al ver que iban a atacar al rey, le arrojó el polvo que había agarrado al asesino, haciendo que éste retrocediera. El rey, al ver lo que estaba pasando, le dijo a Xianli que se cubriera y empezó a atacar a los asesinos.
Al ver esto, Xiaoli va a buscar a los guardias, pero al llegar a la puerta se da cuenta que la habían bloqueado por fuera. Así que se dio la vuelta y vio que casi herían al rey. Al ver esto, le viene el recuerdo de cuando la estatua se destruyó enfrente de él. Así que Xiaoli, asustado, empujó con fuerzas los estantes, aplazando así a los asesinos. Al ver que ya no había nadie, se acercó al rey preguntándole si estaba bien. Pero al ya estar cerca, el rey lo agarró del cuello, mientras que Xiaoli trataba de liberarse. El rey, al ver que Xiaoli no trató de dañarlo, lo soltó diciéndole lo siento. Al ver lo que hizo, el rey decidió irse, no sin antes decirle estoy bien, ya me acostumbré a esto. Y por lo sucedido ya no podré enseñarte. Adiós, Ali. Xiaoli, al ver que se fue, intentó huir, pero en su caminata recordó al rey, y se dijo a sí mismo que no se irá hasta descubrir si el rey es la estatua, y si es cierta su corazonada, no lo volverá a perder. Al poner sus pensamientos en orden, se dirige hacia donde el pelirrojo, y le dice que quiere ser el guardia del rey. El pelirrojo, al escucharlo, lo lleva al cuartel donde se encuentran con el jefe de la guardia, que al verlo le dice que no acepta basuras. Al escucharlo, el pelirrojo lo convence y el jefe termina aceptando. Y le dice a Xiaoli que no necesita hacer mucho, solo si pasa su prueba se quedará, pero si no, se irá. Xiaoli, al oírlo, alegremente le responde que dará lo mejor de sí mismo. Vemos que Xiaoli escoge arquería. Al ver esto, el jefe de la guardia le dice que si acierta 3 tiros, entrará. El pelirrojo, a su lado, lo anima diciéndole que tiene una buena postura. En su primer intento falló, dejando sin palabras al pelirrojo y al jefe de guardia. El pelirrojo, al ya no poder aguantar más, se empezó a reír de Xiaoli, diciéndole que si llega esta vez lo recompensará con un beso. Xiaoli, al ver esto, en su segundo tiro sí dio en el blanco, pensando que todavía no había perdido su toque, diciéndole gracias pero no. El jefe de guardia, al verlo, se acercó a él y le dijo que estuvo genial, y ahora está dentro. Al oírlo, le dijo firmemente que será devoto a su majestad de ahora en adelante. Mientras ellos estaban conversando, llegó el rey. Al verlo, se arrodillaron y le mostraron sus respetos. El rey, al ver a Xiaoli allí con ellos, preguntó fríamente, ¿quién permitió que un asesino viniera aquí? Al oírlo, Xiaoli se percató que el rey no lo reconocía y solo lo recordaba como un asesino. El pelirrojo, al ver lo que ocurría, se acercó al rey y le dijo que Xiaoli le había estado insistiendo en convertirse en su guardia, así que lo trajo hoy para que lo aceptaran en tiro al blanco. El rey, al oírlo, le respondió que si de verdad tiene la habilidad, que derribe con 3 flechas a su halcón, y si no puede lograrlo, lo matará hoy mismo. Al oírlos, todos se quedaron callados. Xiaoli tuvo que prepararse de nuevo. Mientras él hacía eso, el rey les preguntó al pelirrojo y al jefe de guardia qué pensaban de Xiaoli. El pelirrojo le respondió que no parecía ser un mal chico. Aunque intentó chantajearlo, pudo deducir que no está involucrado con ninguno de nuestros enemigos, pero parece que tiene una fuerte convicción para estar con usted. El rey, al escucharlo, le preguntó, ¿conmigo? ¿Entonces debería matarlo? El pelirrojo, al oírlo, le respondió que no, que es mejor mandarlo a misiones en el extranjero, para que así no esté muy cerca de usted. El rey, al escucharlo, le preguntó si lo estaba protegiendo. El pelirrojo le respondió que sí, la verdad le agradaba bastante, pero personas ingenuas no pertenecen aquí, así que se debería de ir. Al escuchar lo que dijo el pelirrojo, el rey se preguntaba si debería matarlo o enviarlo lejos. Vemos que Xiaoli ya estaba preparado para disparar. Su primera flecha falla, la segunda también. Al ver esto, el pelirrojo dijo que era mejor que se rindiera y que rogara por misericordia. El jefe de la guardia, al oírlo, también dijo que hizo lo mejor que pudo. En ese momento, mientras ellos discutían cómo salvarlo, ven que Xiaoli vuelve a disparar, fallando de nuevo. Se dan cuenta que el halcón empezó a caer. Al ver esto, todos se asombraron y se preguntaron cómo lo hizo. Mientras ellos seguían asombrados, Xiaoli fue a recoger al halcón y se dirigió donde el rey, diciéndole que había completado su misión. El rey, al verlo, le respondió, te permito ser mi guardia de ahora en adelante. Xiaoli, al ver que lo había logrado, estaba fascinado. Ya la mañana siguiente vienen sacerdotes a hablar con el rey, diciéndole que el enviado de Dios debe estar en el templo y le piden que se lo entreguen. El rey, al oírlos,
Llama a Shaolin y lo sienta encima de él, diciéndole a los sacerdotes que le pregunten a Shaolin si quiere ir con ellos. Shaolin, al escuchar su orden, les responde a los sacerdotes que se quiere quedar al lado del rey. Al terminar, el rey les dice que se retiren y que ya no causen más problemas. Los sacerdotes, al escucharlo, se oponen y le dicen que será castigado por Dios. Al ya no querer escucharlos más, el rey mata a un sacerdote, diciéndoles: ¿no me entendieron? ¡Largo! Al ver lo que hizo, los sacerdotes restantes huyeron desesperados, mientras que Shaolin se quedaba pensando en lo sucedido. Al ver que se fueron, el rey le ordenó a Shaolin que se deshiciera del cuerpo. Shaolin respondió como ordene su majestad. En el momento que se agachó, el rey notó que Shaolin empezó a temblar, así que le preguntó si estaba asustado. Al oírlo, Shaolin le respondió secamente que no. Si te gustó, suscríbete para la parte 3.